Las campanas de la iglesia tañían lentas y firmes mientras estaba junto al ataúd de mi hijo. El aire frío de noviembre cortándome la piel a mis 60 años. Creía que ya había conocido el dolor perder a mi esposo. Años atrás me había dejado un hueco en el pecho. Pero despedir a Esteban me desgarró aún más profundo. Con solo 29 años, era demasiado joven para descansar bajo la tierra del antiguo cielo de San Miguel de Allende. Los rostros de los dolientes se difuminaban mientras pasaban en fila. Sus voces bajas, sus palabras de consuelo cargadas de lástima. Asentía cuando debía. Tomaba las manos que me ofrecían, pero nada me tocaba el alma. Solo escuchaba la voz de Esteban, urgente y firme, resonando en mi memoria. Prométeme, mamá, que nunca irás a la hacienda. Lo había dicho más de una vez en los últimos años, siempre con una seriedad que me ponía los nervios de punta. Al principio, me reí, pensando que solo quería protegerme de alguna propiedad en ruinas que no quería que viera, pero la manera en que sus ojos se tensaban, cómo apretaba la mandíbula. No era algo casual, lo decía en serio, y como madre que aún veía al pequeño que alguna vez fue, le di mi palabra, ahora, con la tierra tragándoselo y el mundo más frío sin él. Me preguntaba qué secreto se había llevado. ¿Por qué una hacienda? De todos los lugares. ¿Por qué ese temor en su voz al mencionarla? Las palabras del sacerdote se desvanecían. Una mano en mi hombro me sobresaltó el abogado. El señor Mendoza. Murmuró que necesitaba verme en su oficina la próxima semana. Papeles, dijo. Pero su tono solemne dejaba entrever algo más. Toqué el ataúd una última vez. El peso de mi promesa quemándome el corazón, y seguí a los dolientes hacia las puertas de la iglesia, ya temiendo la reunión que me esperaba. Una semana después del funeral, me senté en una silla de roble lustrado frente al señor Mendoza en su oficina en el centro de San Miguel de Allende. Rodeada por el aroma pesado de libros encuadernados en cuero, ya había firmado una docena de formularios cuentas cerradas, pequeñas inversiones transferidas. Pero su tono cambió cuando deslizó un sobre sencillo por el escritorio hacia mí. Tu hijo dejó instrucciones precisas, dijo con cuidado, como quien lleva una bandeja de cristal por un camino lleno de piedras. Esto no debía abrirse hasta después de su partida. Mis manos temblaron al romper el sello. Dentro había una llave de latón, con un dije en forma de espiga de trigo que brillaba débilmente bajo la luz de la mañana. Debajo, una escritura notariada transfería la propiedad de una hacienda en Guanajuato a mi nombre. Al fondo del montón, una hoja doblada con la letra clara y ordenada de Esteban. Mamá, si lees esto, sabes que te oculté algo. La hacienda es tuya ahora, por favor. Visítala una vez antes de decidir qué hacer con ella. Confía en mí. Lo entenderás cuando la veas. Presioné la hoja contra mi pecho, la garganta apretada por la pena y la confusión. Guanajuato Esteban había vivido en San Miguel de Allende toda su vida. Salvo los años de universidad, nunca mencionó tener tierras. El señor Mendoza carraspeó. Señora Navarro, también debe saber que sus cuñados contactaron nuestra oficina. Han presentado documentos cuestionando la capacidad de Esteban cuando compró la propiedad hace 3 años. Creen que la tierra debería regresar al patrimonio familiar. Lo miré fijamente. ¿Capacidad de Esteban tenía la cabeza más clara que todos ellos? ¿Por qué creen que el valor de la propiedad ha subido? Me interrumpió con suavidad. Hay rumores de petróleo en esa zona que han atraído atención. Podrían insistir en su reclamo. Dejé la llave sobre el escritorio y obligué a mis manos a quedarse quietas. Mi hijo había pasado sus últimos años comprando y restaurando una hacienda, manteniéndola en secreto. Y ahora sus propios tíos estaban al acecho como buitres. Guardé el sobre en mi bolso. Me puse de pie y le dije al señor Mendoza que vería el lugar por mí misma antes de tomar cualquier decisión. Partí antes del amanecer, la llave de latón en el portavasos a mi lado, brillando cada vez que los faros de los camiones la alcanzaban. Los kilómetros pasaban bajo mis llantas mientras manejaba hacia el sur.
los árboles desnudos de noviembre en San Miguel, dando paso a los campos sin fin de Querétaro. Cada hora me alejaba más de lo conocido y me hundía en el silencio de mis propias dudas. Esteban siempre disfrutaba los viajes por carretera, hablando sin parar de historia o maravillas de la ingeniería mientras las carreteras se abrían ante nosotros. Ahora el auto estaba en silencio. Solo el zumbido del motor llenaba el espacio donde debería estar su voz. Agarré el volante con más fuerza, sintiéndome decidida, pero con un nudo en el estómago, a media tarde. Las llanuras de Guanajuato se abrieron amplias a mi alrededor. El cielo parecía más grande aquí. El horizonte tan lejano que me apretaba el pecho. Seguí las indicaciones de la escritura, esperando encontrar una propiedad abandonada, cercas caídas, maleza trepando por una casa en ruinas. Un lugar que explicara por qué Esteban me pidió que no fuera. Pero cuando doblé por el camino de grava, lo que vi me robó el aliento. La hacienda se alzaba orgullosa, su pintura blanca reluciente, las ventanas brillando como si las hubieran lavado esa misma mañana. Los graneros eran sólidos y bien cuidados, sus tejados rectos contra el cielo. Los campos dorados se extendían, ordenados y bien mantenidos, como si alguien hubiera cuidado esa tierra con todo el corazón. Detuve el auto frente a la reja de hierro forjado. El dije de trigo frío en mi mano. Mi pulso se aceleró. Una mezcla de asombro y temor corriendo por mis venas. Lentamente, introduje la llave en la cerradura, el metal girando con un clic seguro y definitivo. La puerta crujió al abrirse, y entré preparada para encontrar polvo y abandono. En cambio, el aire olía ligeramente a madera pulida y pintura fresca. El vestíbulo brillaba con la luz suave de las ventanas impecables. Y al avanzar, me quedé helada. Cada pared estaba viva con caballos, cuadros de mustangs salvajes galopando libres, esculturas talladas con curvas elegantes de músculo y gracia, fotos en blanco y negro que capturaban ojos que parecían conocerme. La garganta se me cerró. No había dibujado un caballo en más de 30 años. No desde que guardé mis cuadernos de dibujo para criar a Esteban y a Sofía. Creí que esos sueños estaban enterrados para siempre. Pero aquí estaban, resucitados a mi alrededor. Cada pieza elegida con un cariño que me partía el alma. Caminé despacio por las habitaciones, mis dedos rozando los marcos y la madera pulida. Cada rincón revelaba otro pedazo de una vida que había amado y dejado atrás. Esto no era una colección cualquiera. Era el homenaje de Esteban hacia mí. En un escritorio amplio de roble había una carta y su laptop de siempre. Mis manos temblaron al abrir la carta primero. Mamá, si estás aquí, sabes que no pude contarte todo. No me quedaba mucho tiempo y quería dejarte algo más que tristeza. Por favor, mira el video. Abrí la laptop. La pantalla parpadeó y luego apareció el rostro de Esteban, pálido pero firme, hablando desde lo que parecía ser esa misma habitación. Hola, mamá. Si estás viendo esto, ya no estoy aquí. Estaba enfermo. Una falla del corazón que no da espera. No quería que cargaras con ese peso mientras vivía. Quería que me vieras fuerte, no desvaneciéndome. Por eso compré esta hacienda y la reconstruí para ti. Este es tu lugar ahora, tu refugio, pero ten cuidado. No todos querrán que la conserves. Intentarán quitártela, porque vale más de lo que imaginas. Hizo una pausa, su voz suavizándose. Siempre dejaste tus pasiones por nosotros. Quise devolverte una... La pantalla se oscureció y me quedé en silencio, el eco de sus palabras pesando en la habitación, mis ojos ardiendo al darme cuenta de cuánto había preparado, pero tal vez no lo suficiente. El atardecer cayó rápido sobre los campos, la última luz bañando las ventanas de la hacienda en tonos de ámbar. Estaba sentada en el escritorio, las palabras de Esteban todavía resonando en mí, cuando el crujir de la grava rompió el silencio. Faros iluminaron el patio, 2 camionetas negras estacionándose como si el lugar ya les perteneciera.
Me levanté, el corazón latiendo fuerte, y me acerqué a la ventana. 3 hombres bajaron, sus siluetas marcadas contra el cielo que se apagaba. Mi estómago dio un vuelco al reconocerlos. Rafael, Arturo y Diego, los hermanos de mi difunto esposo. No los había visto desde el funeral, y aún entonces me evitaron. Sus miradas inquietas, calculadoras. Un golpe fuerte hizo temblar la puerta principal. Amalia. La voz de Rafael retumbó. Tenemos que hablar. Abrí la puerta apenas, dejando la cadena puesta. ¿Qué hacen aquí? Arturo sonrió con sorna. Acercándose, sabemos que Esteban te dejó este lugar, pero seamos realistas. No puedes manejar una hacienda. Lo mejor es vender. Ya hablamos con unos compradores interesados. El tono de Diego fue más duro. Hay petróleo bajo estos campos, plata de verdad. Esta tierra no es solo un recuerdo, tiene valor. Debería volver a la familia. Apreté el marco de la puerta. Esteban tomó su decisión. La hacienda es mía ahora. La sonrisa de Rafael se desvaneció. Piénsalo bien, Amalia. Los tribunales se pueden convencer, y no quieres la pelea que se viene. Cerré la puerta antes de que dijeran más, asegurándola con manos temblorosas. A través de las cortinas, vi cómo regresaban a sus camionetas, los faros barriendo el patio antes de que rugieran por el camino de grava. El silencio que siguió fue más pesado que antes. La advertencia de Esteban ahora más clara que nunca. Supe entonces que la hacienda no era solo un secreto, algo aquí valía la pena pelear. Esa noche no pude dormir. Seguía oyendo las camionetas en la grava, las amenazas disfrazadas de consejos, la palabra petróleo flotando como una nube de tormenta. Al amanecer, volví al escritorio, esperando que las palabras de Esteban en la laptop me dieran fuerza. El siguiente video estaba ahí, simplemente titulado Día 2. Su rostro apareció de nuevo, más delgado, los ojos hundidos pero firmes. Mamá, si ya vinieron a tocar, necesitas ver lo que te dejé. Ve al granero, busca bajo la pared norte, hay una trampilla. Lleva una linterna. Pausé la pantalla, el corazón acelerado, y tomé mi chamarra y botas. El aire de la mañana era frío mientras cruzaba el patio hacia el granero. El polvo flotaba en rayos de luz entre las tablas de madera. El olor a paja y tierra envolviéndome. Encontré la pared norte. Me arrodillé y aparté un montón de costales de maíz. Tal como dijo, había un cuadrado de madera reforzado con bisagras de hierro. Me costó abrirlo. Las bisagras chirriaron. Soltando una ráfaga de aire frío y rancio, bajé por una escalera angosta, el haz de la linterna cortando la oscuridad. Al fondo había una pequeña habitación con gabinetes metálicos y cajas de almacenamiento. Dentro, encontré mapas de la hacienda, estudios geológicos sellados por una firma de prestigio, círculos rojos marcaban los acres del oeste, y notas con la letra de Esteban confirmaban lo que los hermanos insinuaron: había petróleo bajo la tierra. Junto a los estudios había carpetas gruesas con escrituras notariadas, recibos bancarios y documentos legales, cada uno firmado y fechado, confirmando la propiedad de Esteban, y en una caja, una serie de archivos correspondencia, contratos, incluso declaraciones juradas detallando fraudes cometidos por Rafael, Arturo y Diego en negocios pasados. Esteban lo había reunido todo, pieza por pieza, como si supiera exactamente la pelea que ahora amenazaban. Cerré la carpeta, mi respiración temblando. Mi hijo había estado enfermo, muriendo, y aún así pasó sus últimos años preparando no solo un refugio para mí, sino una defensa. Sabía que esta batalla vendría. Subí de nuevo a la luz, aferrando la carpeta, el peso de su previsión oprimiéndome, y la llevé dentro donde la laptop esperaba el siguiente mensaje. A media tarde, sonó el teléfono. Ver el nombre de Sofía en la pantalla me dio un alivio momentáneo, pero su voz al responder estaba tensa. «Mamá», dijo rápido. «Acabo de hablar con el tío Rafael. Me contó de la hacienda. ¿Por qué no me dijiste nada?»
Mi estómago se apretó, porque apenas lo supe yo misma. Esteban no me lo dijo tampoco. Quería mantenernos a ambas en la oscuridad hasta ahora. Hubo un suspiro brusco al otro lado. Dijeron que no estaba bien, que no pensaba claro cuando la compró. Y ahora me entero que te dejó esta propiedad enorme solo a ti. ¿Por qué no a las dos? Me presioné la frente con la mano. Sofía, no se trata de elegir a una hija sobre la otra. Estoy segura de que dejó algo más para ti. Pero sabía que este lugar sería disputado. Confió en mí para protegerlo. Su tono se suavizó. Pero apenas. Me ofrecieron incluirme. Mamá, dijeron que si me pongo de su lado, podría compartir las ganancias, dinero del petróleo. Eso podría cambiar mi vida. Las lágrimas me picaron los ojos. ¿Y a qué precio traicionar el último deseo de tu hermano? Hubo un silencio pesado, crudo, hasta que recordé la carpeta en el escritorio. Sofía, Esteban te dejó un mensaje. No solo a mí, un video. Quería que lo escucharas. Abrí la laptop y encontré el archivo con su nombre. Su rostro apareció de nuevo, más frágil, la voz baja. Sofía, lamento no haberte dicho todo. No quería cargarte con esto. Si estás viendo esto, sabe que los tíos intentarán torcer la verdad. No dejes que te alejen de mamá. Ahora eres su fuerza. Sofía susurró por el auricular, la voz quebrada. Lo sabía. Aferré el teléfono con más fuerza, pero su silencio después me dejó preguntándome hacia dónde se inclinaría su corazón. El golpe llegó a media mañana 2 días después. Firme y decidido. Abrí la puerta y encontré a Rafael, Arturo y Diego hombro con hombro, y con ellos un extraño en un traje impecable con un maletín de cuero. La sonrisa de Rafael era tensa. Amalia, este es el señor Ramírez, de Energía del Bajío. Está aquí para ayudarnos a llegar a un acuerdo. Me hice a un lado sin invitarlos, pero entraron de todos modos, sentándose alrededor de la mesa del comedor de la hacienda como si ya fuera suya. El ejecutivo desplegó mapas sobre la madera pulida, señalando secciones sombreadas. Nuestra empresa quiere arrendar los derechos minerales aquí. Los hermanos creen que la propiedad debería dividirse entre la familia, así que tu parte sería menor. Pero si firmas hoy, podrías llevarte una buena suma, unos 500,000 pesos. Arturo se inclinó, los ojos brillando. Es lo más sensato. Amalia, tienes 60 años. Estás sola. Esto no es una carga que quieras. Escuché en silencio. Luego me levanté y traje la carpeta que Esteban me había guiado a encontrar en el sótano. Sin decir palabra, extendí sus estudios sobre la mesa. Los sellos de una firma geológica de renombre los miraban. Esteban ya confirmó lo que hay bajo esta tierra, dije. Y a diferencia de sus reclamos, esto está documentado legalmente. La hacienda es mía, completamente. El ejecutivo estudió los papeles, frunciendo el ceño. Miró de los hermanos a mí, dándose cuenta. No mencionaron esto, dijo secamente. Esto cambia todo. El rostro de Rafael se ensombreció. Amalia, no entiendes. Te ofrecemos una salida. Pelea con nosotros y lo lamentarás. Recogí los papeles en la carpeta, mis manos firmes a pesar del latir de mi corazón. No voy a vender. Esteban me confió esta tierra y no lo traicionaré. Los hombres se levantaron, las sillas raspando el suelo. Diego murmuró una maldición. Arturo evitó mi mirada y Rafael se inclinó una última vez. La voz baja, entonces prepárate. Los tribunales no favorecen a las viudas sobre los empresarios. Salieron con el ejecutivo detrás, sus camionetas rugiendo por el camino. Me quedé sola en la mesa, la carpeta de Esteban frente a mí. Sabiendo que esta batalla apenas comenzaba, la sala del tribunal en Guanajuato olía ligeramente a barniz y polvo, un lugar donde las vidas se medían con papeles y precedentes. Me senté en la mesa de la demandante, las manos cruzadas sobre la carpeta de Esteban, mientras al otro lado los 3 hermanos susurraban con su abogado. Su caso era simple y cruel.
Esteban estaba inestable. Lo pintaron como un hombre enfermo cuyas decisiones finales estaban nubladas por la confusión. Arturo, el abogado entre ellos, habló con una confianza resbalosa, destacando cada nota médica, cada visita al hospital. Cuando llegó mi turno, me levanté y entregué al juez los estudios notariados, las escrituras, los archivos que Esteban había escondido en el sótano. Cada documento llevaba fechas, firmas y la mano cuidadosa de un hombre que había planeado con esmero. Luego presenté el segundo archivo, registros de los fraudes financieros de los hermanos. Descubiertos y guardados por Esteban, la sala se agitó. Murmullos extendiéndose. Finalmente, Sofía subió al estrado. Estaba nerviosa, pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, su voz se afirmó. Mi hermano no estaba inestable, dijo con firmeza. Estaba protegiendo a mi madre y a mí. Quería que estuviéramos a salvo. Rechazo lo que dicen mis tíos y estoy con mi madre. El rostro de Rafael enrojeció. Diego se hundió en su silla. El juez revisó las pruebas en silencio antes de hablar. Las escrituras son válidas. La demanda no tiene mérito. La propiedad permanece con la señora Navarro. Su mazo cayó. Seco y final. El alivio me inundó. No como triunfo, sino como una liberación silenciosa. Como si la mano de Esteban aún me guiara en la tormenta. Afuera, Sofía deslizó su brazo en el mío, su calor anclándome mientras salíamos al aire fresco de Guanajuato. La hacienda estaba asegurada, pero en mi corazón una pregunta seguía viva. ¿Qué legado quería realmente Esteban que llevara adelante? La hacienda estaba en silencio cuando regresé. Un silencio ya no cargado de pérdida, sino lleno de recuerdos vivos. Caminé por cada cuarto que Esteban había restaurado, no viendo las paredes ni las vigas, sino la intención detrás de ellas. Esto nunca fue sobre petróleo o hectáreas. Su verdadero regalo era la libertad, la oportunidad de empezar de nuevo. En el ala este, abrí la puerta del taller que había preparado. La luz entraba a raudales por las ventanas altas, derramándose sobre lienzos en blanco, pinceles y pinturas dispuestos con cuidado. Mis manos temblaron al tomar un pincel por primera vez en décadas. Sofía se unió a mí, posando su mano en mi hombro antes de elegir un cuaderno de dibujo del estante. Trabajamos en silencio, madre e hija, recuperando algo juntas. Más tarde, abrí la laptop. El rostro de Esteban llenó la pantalla, sus ojos brillando, su voz firme. Si estás viendo esto, mamá, significa que te quedaste. Eso es lo que esperaba. Tu herencia no es la hacienda, ni el petróleo es la posibilidad. La oportunidad de vivir tan plenamente como alguna vez soñaste. Toqué la pantalla, susurrando las palabras con las que siempre se despedía. Hasta mañana. Y por primera vez, creí que el mañana realmente podía ser mío.